La paz de Cristo, mis hermanos, bienvenidos a Subiendo el Monte Podcast con su servidor Víctor Verdugo. Y Michael Torres, mi gente, para servirles. Aquí andamos para servirles de nuevo a un otro episodio. Aquí estamos, una emoción, una bendición grande. Una gloria grande. Pura gloria. Veníamos hablando aquí en el carro, como pueden ver, y aquí tenemos nuestros drinks, aquí en la mesita de nuevo, ¿verdad? Pero veníamos hablando en el carro sobre de qué íbamos a hablar hoy aquí en el episodio. Y Michael, en cuanto me subí al carro, Michael soltó una palabra bien poderosísima. Y a ver, dinos, Michael, ¿qué era lo que dijiste de lo que vamos a hablar hoy? Wow, de momento estaba en el carro y me vino esta palabra rápido. Y el tema de hoy que vamos a estar hablando es sequedad espiritual. Oh, wow. Ese está poderosísimo, Michael. Wow, en cuanto lo dijiste, me llegaron tantas cosas a Y la la mente. pregunta es, ¿cómo salir de la sequedad espiritual? Víctor, yo quiero hacerte... Pero antes de llegar a esa pregunta, queremos hablar sobre acerca qué es la sequedad espiritual. Ya, vamos a tocar todos esos puntos y temas en este episodio porque en realidad, Michael, sí es algo muy, muy evidente ahora en tiempo con los jóvenes. Es definitivamente algo muy, muy, muy necesitado porque muchos jóvenes empiezan un ministerio y como que no saben lo que es. Muchos no saben lo que es la sequedad espiritual y cuando se encuentran con este problema se desaniman y ¡pum! Caen del ministerio o caen de donde Dios los había llevado y se quedan, yo iba tan bien, ¿qué fue lo que me pasó? Y pues es eso. Y de por sí queremos empezar, quiero que nos cuentes también tú, Michael, te voy a volver a entrevistar, pero quiero ahorita hacemos unas preguntas, pero quería preguntarte, y queremos comentar en realidad aquí en el podcast nuestras experiencias con la sequedad espiritual, ¿verdad? Y te voy a dejar a ti que empieces, porque yo sé que llevas mucho tiempo aquí también, ¿verdad? Y te quiero dejar que empieces. Pero vamos a empezar en esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Michael? Más o menos. Porque si te diría tu primera experiencia con la sequedad espiritual, a lo mejor no te recuerdas porque hay muchas, pero sí diría como... ¿cuál ha sido tu experiencia con esa temporada en tu vida o en tu ministerio? Quisiera empezar desde antes de que yo vine a vivir en la iglesia. Ahí me pasó una sequedad espiritual fuerte. Wow, que de por sí, para los que no saben, es Samuel. Él es Samuel. Aquí como lo miran, Samuel. Mucho gusto, Samuel. Dios lo bendiga, varón. Él vive en la iglesia, es un hombre muy ungido, así es como saben que recibe la unción. ¿Qué es la unción? Vive en la iglesia. ¿Sí? Pues quiero contarle que antes de yo venir aquí al país de Arizona, antes de yo venir aquí al país de Arizona, Víctor, quiero contarte que lo que pasó conmigo era que estaba en una temporada de sequedad, porque estaba fuera de la iglesia. Oh, wow. Cuando yo llegué aquí a Arizona no estaba congregado, llevaba ya 6 meses sin congregarme. Lo que me sostuvo a mí en la sequedad espiritual mía fue la oración y la lectura de la palabra. A pesar de que estaba en contra de mi carne que no quería, era una batalla más fuerte. Por eso mismo la importancia de la congregación, Dios me la mostró por medio de cuando me sacó de la iglesia donde estaba congregándome. Oh, wow. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llegué aquí, el ambiente donde vine a vivir fue un ambiente de impiedad, de iniquidad. Gente que estaba tomando, gente que le gustaba hacer drogas, gente que no estaban bien, ¿me entiendes? Y estaba en ese ambiente y vivía junto con ellos. Y era más pesado, el ambiente era muy pesado. Me sentía seco espiritualmente. Decía, Señor, ¿cómo puedo yo en este lugar ser un ejemplo? O mantenerme. Wow. ¿Entiendes? Me sentía seco. Oraba y a veces no sentía nada. Muchas veces tenía una convicción y de momento la visión se apagaba. De momento empezaba bien y después venía mal. Víctor, ¿qué pasa? Wow. Que en transcurso pasado casi un año en ese transcurso y todavía no sentía frutos. ¿Me entiendes? Pero un día yo estoy orando. Me puse a orar y dije, Señor, yo quiero. En ese lugar, en esa casa. En ese lugar empecé a orar. Señor, yo quiero servirte. Señor, haz algo para sacarme de aquí. Yo le decía a mi jefe, me acuerdo, decía, llegará el tiempo que Dios me va a sacar de aquí. Oh, wow. Aprovechame ahora que tú tienes delante de ti un siervo de Dios. Porque a pesar de que estaba seco espiritualmente,
ellos veían el nombre de Dios. Oh, wow. Aún así proyectabas lo que era Cristo, Sí. lo que era Dios. Wow. Así Jesús. proyectaba porque no me ajuntaba con ellos. Vivía con ellos, pero no me ajuntaba ni hacía lo que ellos hacían. Oh, wow. ¿Entiendes? Okay. Se Tú veía enseñabas por medio de tu estilo, el testimonio de tu manera de vivir era diferente a la de ellos. Sí, pero no Oh, estaba wow. activo en la obra. Ah, No estaba ok. predicando, no estaba haciendo nada literalmente, Víctor. Sí. Y Oh, sé que un día que llegué a una casa, me acuerdo que llegamos a una casa a vivir, me había peleado con mi amigo que yo vine para acá, que estaba muy junto con él, pero él no le servía a Dios, él no buscaba de Dios. Y yo ok. siempre estaba junto con él. ¿Qué pasa? Que Dios, por medio de una pelea que tuvimos, una indiferencia, nos apartamos. Él fue con el que viniste de Florida para Sí, acá. Ah, ok, ok. vine con él de Florida. ¿Y qué pasa? Nos apartamos. Y de momento ahí, como que empecé a mirar la maldad del hombre, empecé a mirar más allá y decía, Señor, yo te necesito. Decía, Señor, yo te necesito. Ujú. Señor, yo necesito de ti, Señor, yo necesito buscar tu rostro. Me siento apagado, me sentía vacío, en un momento me empecé a sentir solo y vacío, me sentía de una manera que necesitaba. Solitario, que no había nadie que se podía identificar contigo. Sí, Ah. no tenía eso espiritual, no estaba en un ambiente espiritual, en un ambiente que se glorificara su nombre. Ya la congregación me estaba empezando a hacer falta, pero era el mismo Dios que me había puesto esa inquietud. Y me levanté y me acuerdo una mañana, era un domingo, me levanto, ¿viste? Sí. y me empezó la inquietud. Busco una iglesia. Ya había tu espíritu ese, ya el Señor lo había Sí, implantado. Sí, ya el Señor lo había plantado y me levanté, algo me decía, busca una iglesia por internet. Empecé a buscar por Google, iglesia, Google. por Google, empecé a googlear y empecé a buscar la iglesia, Víctor. Y hallé una. Cuando vi a la esposa del pastor, vi a la esposa del pastor, que ella estaba dando una palabra en el altar, pero era una foto que ella estaba con el micrófono. Vi en su rostro un brillo. Su rostro brillaba. Miraste la gracia Miré de la Dios. gracia de Dios Wow. en ella, varón. Y algo me dio, ahí es donde te quiero. Ahí donde te quiero. Y yo, wow. Y yo le decía, y después me desanimé porque no tenía carro, no sabía cómo llegar allá. Ah, pues apenas habías llegado, Sí, ¿no? no tenía Sí, carro, sí, no sí. sabía cómo llegar allá. Y apenas había conocido a los muchachos, no me atrevía a decirle que me llevaran. Y así empecé a hablar con alguien por teléfono. Empecé a hablar con alguien por teléfono y de momento me vino otro pensamiento. Vino algo en mi interior que yo sabía que era el Espíritu Santo. Me dice, llama el número que está ahí. O lo habías encontrado en el mapa. Sí. Y ahí decía, ok. Y en el wow. mismo mapa me decía Dios, llama el número que está en Wow. Google. Llama el Ajá. número que está ahí mismo en Google. Tú sabes que en el mapa siempre sale un número Sí. de la compañía o algo. Pues la Ajá. iglesia tenía el número ahí posteado en el Ah, mapa. ok. Y vine, busqué ese número y de momento lo coge el pastor. El pastor Edwin. Edwin López. Edwin López. Tremendo poderoso ungido pastor. de Dios. Y de momento yo le hablo como si lo conociera de años. Dímelo, No. pastor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Le digo. Conociéndote, Michael. No, claro. Dímelo, claro. ¿cómo está, pastor? ¿Todo bien? ¿Qué tú haces, pastor? Le dice, aquí en la casa, ready para el culto. Y le dije, mira, pastor, yo quiero ir para la iglesia, pero no sé cómo llegar. ¿Tú me buscas? Le digo así sin conocerlo, mano. Yo bien a fuego, Víctor. Bien a fuego. Así se hace, mano, Y no él se me tiene que dice, tirar a ¿dónde fuego. tú vives? Y yo le dije, yo vivo en Leafield. Y él me dice, tú vives cerca. De momento busco una dirección y le doy una dirección mal. Y me dice, esto está bien lejos. No, busca bien, pregunta bien. Cuando le pregunto, estaba a 3 minutos de la casa. Varón, Víctor, vivía Wow, literalmente varón. 3 minutos de la casa. Y él me dice, De alístate, él, la viste. casa del pastor. Sí. Wow, Varón, de momento varón. me dice, viste, tío, yo me vestí bien rápido. Cogí mi Biblia y me fui para el culto. Wow, ese día fue una bendición, Wow, varón. qué poderoso. Víctor, literalmente cuando llegué a la iglesia no podía alabar. ¿No podías alabar? No podía glorificar el nombre de Dios, varón. Oh, wow, ¿por qué? No sé qué me pasaba, pero yo siempre que entraba a la iglesia, yo siempre estaba con ese fuego alabando Sí, desde sí. que empecé. Pero en ese momento algo me empezó a detener. Y varón, de momento caigo en la presencia. Caigo y trataba de alabar a Dios y no podía, Víctor.
Pero era algo como un peso que me estaba eso. De momento empecé a quebrantarme en la presencia, Víctor. De momento empecé a clamar, Señor, quiero glorificar tu nombre, Señor, quiero alabarte. Es por medio del quebranto. Permíteme alabarte. Saca este espíritu inmundo de mi vida, Señor. Aleja toda esta maldad. Si tengo algo en mí que no me dé alabar, sácalo ahora, varón. Diciendo esas palabras, Víctor, me levanté y empecé a adorar. Varón, desde ahí mi vida empezó a florecer otra vez. Pero fue una batalla más dura. Crecía y bajaba. Crecía y bajaba. Porque el ambiente donde estaba no era un ambiente que glorificaba el nombre de Dios. No era un ambiente que nutría tu vida espiritual, pues, wow. Y eso también tiene mucho que ver, mi gente, con la sequedad. Con los que tú te juntas y todo eso. Wow. Y yo quiero parar aquí porque ya es muy larga el testimonio. No, varón, sí, puedo seguir. Pero sí, en ese momento, Víctor, eso fue una sequedad espiritual que empecé a pasar y de momento empecé otra vez a crecer. Pero de momento como que algo me detuvo otra vez. Al pesar del tiempo, me detuvo algo. No estaba como que muy activo en la obra, ¿me entiendes? Solamente iba para la iglesia, a adorar a Dios. Y yo siempre anhelo de estar activo en Dios, hacer algo. No estaba evangelizando, no estaba nada. Solamente iba para la iglesia, a adorar a Dios, y después me iba para mi casa, llegaba a mi casa, oraba, como una rutina. Sí. ¿Entiendes? Y me acuerdo que le decía, Señor, yo quiero que tú me uses. Como alrededor de 8 meses o 9 meses estando ahí en esa casa y estando en la iglesia llevaba como 4 meses. De momento estoy orando y estaba todo el grupo en la sala. Sí, y todo el grupo de los muchachos. De los trabajadores. Pues estaba ahí, varón, y estoy orando, Víctor. Y yo decía, Señor, úsame, quiero que me uses, Padre. Quiero que tú hagas algo conmigo. Y de momento escucho una voz que me habla. Levántate y dile a tu jefe que va a tener un hijo. Wait a minute. Wow, man, eso está pesado ahí. Escucho una voz literalmente, Víctor. Está pesado ahí. Dile a tu jefe que va a tener un hijo varón. Me dio específicamente que iba a ser niño. Y me dijo, va a ser niño y van a ser sano. ¿Y qué fue lo que te hizo decir eso? ¿Nomás, algo de la nada, así de la nada o Es que yo estoy en la oración y de momento me vino. Boom, escucho una voz. Una voz no era audible, era una voz interior. Era una voz interior que sentía dentro de mí, pero era como si me hablara al oído. ¿Entiendes? Oh, wow. Era como que literalmente algo me estaba hablando al oído. Y de momento, Señor, le digo, Señor, ¿eres tú? Pero ya te había hablado como tu jefe de que él quería un hijo o quería un bebé o quería algo así. O nomás fue una profecía, promesa. Yo sabía que iba a tener un hijo. Pero no sabía que él tenía temor de que le naciera con impedimento. Porque tenía una la mujer tiene una nena con impedimento. Y tenían miedo de que le volviera a salir un hijo igual. Wow. ¿Me entiendes? No sabían tampoco ni lo que era, si iba a ser varón o no. Solamente sabían que iba a tener un hijo. Yo no sabía Es que así es como habla el Señor, varón. Porque así es, cuando es una profecía, muchas veces Dios contesta una oración, pues. Por eso es que te preguntaba eso, porque dije, si es del Señor, pues el Señor entonces le estaba diciendo a él. Si él decía, no, pues yo tengo esta preocupación en mi espíritu, y tú vienes y le dices esa palabra, pues eso es de Dios. Eso es de Dios. Sí. Yo le estaba dando la confirmación de algo que él pidió, de algo que él oró. Yo no hablé de algo que él no había pedido al Señor. Sí, exacto. ¿Entiendes? Pero no sabía de que él tenía temor, de que iba a nacer con impedimento, el niño, no sabía nada de eso. Y tampoco sabían que iba a ser, todavía no sabían nada de eso. Que eso fue antes de que ellos supieran el sexo del niño. Eso está tremendo, varón, como Dios le habló. Varón, espérate. Y cuando yo me levanto y digo, Señor, si eres tú, me voy a levantar ahora. Escucho la voz otra vez, la escucho 2 veces la voz. Levántate y dile que va a tener un hijo varón y van a ser sanos. Lo escucho 2 veces, literalmente a la segunda me levanto, Víctor. Y voy para allá. Me voy para allá en la presencia y cuando lo miro digo, así te dice el Señor. Varón, me levanto con autoridad, varón. Estaba todo el grupo de ¿Cómo se llama? Memo, le decían Memo, Guillermo se llama. Oye, oramos por él una vez, Memo, sí, de acuerdo. Varón, me levanto, Víctor, y voy por donde él y le digo, así dice el Señor, que tú vas a tener un hijo varón y van a ser sano. El hombre se quebrantó. Y van a ser sanos. Y dice el Señor,
soy fiel. Fiel es el que hizo la promesa. Y yo te había prometido que tú sí ibas a tener un hijo. Tú me lo estabas pidiendo desde hace años. Wow. Varón, declaré otra palabra adicional a pesar de lo que Dios me habló, pero Dios me estaba hablando por el Espíritu. Varón, y varón, cuando ese hombre escuchó esa palabra, quebrantado, sí, ahí me contó que él estaba orando a Dios. Y ahí te confirmó la Sí, palabra. me confirmó la palabra. Yo siento que van a ser sanos, tenemos miedo de que ahí fue donde yo dije, wow, esta palabra es de Dios. Vino un muchacho de ahí mismo, de ahí mismo del grupo, me regala una camisa. ¿Qué decía la camisa? La camisa era una camisa de vestir roja, me acuerdo. Una camisa ¿Para la de iglesia? vestir. Sí, para la iglesia me regala una camisa, varón. Wow, Y yo dije, esto es Dios aprobando lo que yo dije. Pero lo dije asustado y decía, Señor, no me den vergüenza, yo estoy hablando tu palabra, ¿me entiendes? Yo no quiero hablar por emoción. ¿Qué pasa? Al transcurso de 4 meses, él me confirmó la palabra. Tiene un hijo varón y nació sano. Wow, varón. Y sano es varón. Ahora mismo el niño está creciendo, sano y comiendo bien y saludable. Puede mirar, tiene sus pies, tiene sus manos. Wow, es cuando Dios habla, Michael, se cumple. Wow. Cuando Dios realmente habla. Y aquí quiero hacerle una pregunta a mi hermano Víctor. Varón, sí, tú dilo, varón. Quiero hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es cómo tú estás, cuando la experiencia que tú has tenido, qué experiencia tú has tenido con la sequedad espiritual que pueda ayudar a nuestra generación aquí? Wow, varón. Hay demasiado para compartir realmente. Sí. Porque ahorita lo que tú estás diciendo, ahorita me abriste lo que es mi paradigma de lo que es sequedad espiritual, ¿verdad? Paradigma, si no estoy incorrecto, es como la manera en que tú miras las cosas o la manera en que tú miras una situación, ¿verdad? Yo lo estaba viendo como algo solamente en el ministerio, pero ahora tú lo estás hablando y veo que no solamente hay una manera de tener sequedad espiritual, sino hay muchas, porque tú la puedes tener, ¿cómo se llama?, fuera de la iglesia, así como tú lo estás diciendo. Yo la he experimentado dentro del ministerio. La manera en que yo he experimentado, Michael, no sé si tú lo has experimentado así, pero a veces Dios nomás te avienta dentro de un momento de tribulación nomás, porque sí. Y tú no has hecho nada, no estás en pecado, no estás viviendo o practicando cosas del mundo, pero de la nada nomás una sequedad te entra. Me acuerdo una vez que fui a la convención nacional en Denver, Colorado, con Chuy. Y fuimos allá, varón. Esa convención, varón, fue algo sobrenatural. El Chuy y yo, Michael, nos levantamos a las 4 de la mañana, todos esos 3 días de convención. Nos levantamos a las 3 de la mañana a orar, varón. Y no acabamos hasta las 7 de la mañana. Wow. Varón, al culto de la convención íbamos preparados, varón, listos para recibir del Señor, exacto, varón. Fue algo y ese día, varón, no hay demasiado que contar ese día que pasó, o esos días más bien de convención. Pero como al último día me acuerdo que el Señor me habló fuertemente en mi corazón. Estamos en el culto masivo, ¿verdad? Estamos en el culto, pues, the main service. Y en el culto me habla el Espíritu Santo, Michael, y ¿sabe lo que me dice? Me dice, prepárate porque cuando regreses a tu casa en Phoenix, Arizona, vas a entrar en una sequedad espiritual. Así nomás. Vas a entrar en sequedad. Y yo me quedé como me voy a preparar, voy a creer esta palabra, me voy a preparar porque dije, no lo voy a tomar como lo que sea y que me llegue y yo no estar preparado. Y después que me afecte, pues. Me acuerdo que le dije al Chuy. El Chuy nomás me miró, ok, pero como que no me puso mucha atención. Pues dije, no, pues la palabra es para mí, ¿no? Y pues yo me acuerdo que cuando regresé aquí, varón, no, hombre, varón, me pegó duro, varón. Wow. Duro, una semana, varón, que no podía orar, no podía leer, no podía ayunar, no sentía nada de presencia, no lloraba, varón, sentía a Dios lejos, algo tremendo, varón. Y ahí es donde el Señor me habló y te dije, la sequedad espiritual te iba a venir. Y después yo me aferré más, varón. Yo dije, me voy a quedar aquí, Señor. Y empecé a buscar el rostro del Señor por medio de oración. Me empecé a subir a la montaña. Empecé a subirme a buscar, ¿cómo se llama? Al Señor en privado. Aunque no sentía nada, varón, pero yo me metía a orar. Decía, yo aún así me levantaba a veces. Y así es como yo he experimentado la sequedad espiritual, que de por sí nos pega muchas veces en el transcurso con Dios. Y lo vemos, varón, con David.
David tuvo la sequedad espiritual muchas veces y él nos lo muestra por medio de sus salmos. A veces dice, Señor, rescátame de este hoyo en el cual, este hoyo de desesperación, mis huesos desvallecen. Señor, mi alma está en oscuridad o en el lodo cenagoso, o un montón de cosas. Vemos que David muchas veces, pero de todas esas veces Dios lo sacó. Y eso que vemos que muchas veces nosotros, Michael, nosotros vamos a encontrarnos así, Michael, en realidad, una vez tras otra vez, en una sequedad espiritual. Pero, my God, tú dijiste algo en el video para todos los que están escuchando. Pueden regresar, meterse en nuestro channel, bajarse hasta abajo en nuestro primer video, que era la introducción, que de por sí tú hablaste, Michael, y dijiste ahí. Dice, si tu visión cae, es porque es un enfoque roto, dijiste. Y después dijiste, cuando tú estás pasando por una tribulación, dice, si tú te enfocas tus ojos en Dios, ¿cómo era que lo habías dicho? No me acuerdo mucho. No, sí me acuerdo. Tú habías dicho, dijiste, vas a buscar por la salida, que la salida siempre va a aparecer. Si que tú buscas la solución, va a aparecer la solución. Ajá, porque dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dijiste, eso lo que pasa es que cuando uno está pasando por el problema, si sus ojos no están enfocados en Dios en medio del problema, no hay presencia, es lo que habías dicho. Wow. So it's like, cuando no hay presencia en tu vida de Dios, es porque tus ojos en medio del problema están desenfocados en Dios. So, en otras palabras, cuando uno está pasando la sequedad espiritual, lo que uno tiene que hacer es enfocar sus ojos arriba, no en lo que sientes, porque el sentir es de la carne. Sí. Tú lo has dicho. Entonces, ay, no siento esto. No, no es lo que tú sientes. Tú caminas no por vista, sino por fe. Y es algo muy tremendo. Empezamos a caminar por lo que estamos viendo. Ay, no miro esto que está floreciendo en mi vida. Ay, siento esta sequedad. Es que miro esto en mi vida que no se está llevando a cabo. No estoy floreciendo en esto. Eso es de la carne. No camines por lo que estás mirando. No camines por lo que estás sintiendo. Camina en lo que te enfocaste, que es Cristo. Y lo que Dios dijo, varón. Lo que Dios dijo, varón. Exacto. Lo que Dios ha hablado, en eso es lo que debes de caminar. Y así es como yo he tenido la sequedad espiritual. Y a veces perdemos nuestra mirada, el enfoque en Dios, y paramos de buscar presencia. Y pasamos por la sequedad espiritual y nos encontramos como Elías, que el ángel nos dice, come, bebe, levántate, porque el largo camino te resta. Pero él comió, bebió y se volvió a dormir. Y otra vez tuvo que venir el ángel. ¿Qué nos dice eso? Que a veces así somos nosotros. Nosotros estamos en una sequedad, en una cueva, nos encontramos así bien decaídos. Y ahorita quiero explicar las diferentes maneras de experimentar sequedad espiritual, ¿verdad? Y a veces lo hemos tenido así como Elías, regresando a esto, Elías, ¿verdad? Que nos llega bien duro y aunque Dios nos habla, a veces no nos levantamos. Pero la importancia en tener como Elías, él no dejó que todo eso lo tumbara del ministerio de profeta. Él se levantó, porque 7 veces cae el justo, Michael, pero 7 veces se levanta. 70 veces 7. ¿Eso qué nos dice esto, Michael? Que no importa las veces que tú caes, sino las veces que te levantas. Lo importante es levantarte. Lo importante, no es exacto. Que te caiga, sino es levantarte. Ajá. ¿Por qué? Todos los hombres grandes caen. Todos los hombres caen, pero solamente los grandes se levantan. Literalmente. Cuando habla de grandes, es aquellos que tienen visiones grandes. Uh-huh. Aquellos que no le importa nada y dice, yo voy a lograrlo a pesar de mi fracaso, a pesar de mi caída. Uh-huh. Eso es algo muy importante. No, sí, exacto. Y ahorita quiero tocar esto, ahorita lo que estabas hablando. Es que hay sequedad espiritual, una cuando no te congregas. La otra, cuando vives en pecado, hay sequedad espiritual. La otra, cuando no estás en pecado, pero falta de oración. O la otra, cuando Dios te mete en el desierto. Porque eso sí está poderoso, porque ya yo lo experimenté. Sí, porque hay como 4 o 5 por ahí. Si no hay otras, si es que no se me faltan otras, pero las que yo he experimentado es cuando a veces no estoy caminando en pecado. O a veces, no camino en pecado, ¿verdad? Pero, de Dios, pero a veces no estoy, uno no vive una vida de pecado, pero la vida de oración la dejamos al lado. And it's ay, ¿por qué me siento así? No siento hacer nada. ¿Por qué ya no puedo caminar? ¿Por qué ya no siento a Dios? Esto y lo otro. Y es porque tú antes orabas 2 horas y ahora nomás oras 30 minutos.
My God, Me ¿sí diste viste? Oh, chaval. ¿Sí viste? Dios. Varón, esa me tocó a mí, Anda, varón, a mí espérate. también me tocó. Varón, es que, Espérate. varón, y eso me tocó porque una vez, varón, yo estaba en mi casa y yo estaba caminando y de un día a otro, varón, me entró así. Una tristeza, una sequedad. Y dice, ¿por qué me siento así? Porque yo antes, varón, yo me levantaba a las 4 de la mañana y oraba 1 hora, hasta las 5, a veces hasta las 6, si el Señor me ayudaba. Y después me levantaba, me preparaba, iba a la escuela, regresaba de la escuela, Michael. Primero era orar y me quedaba a orar media hora. ¿Qué tenía ahí al día? Ya tenía media hora en el día de oración. ¿Sí viste? Y después me levantaba y iba a comer. Pero llegó un tiempo cuando dejé de orar después de venir de la escuela. Llegó un tiempo cuando ya no me empezaba a levantar. ¿Sí? Llegó un tiempo cuando empecé a perder ese enfoque. ¿Qué pasa aquí? De repente me sentí así. Ay, Michael, ya no siento esto, bro. ¿Por qué me siento tan mal? Y me acuerdo que le llamé al Chuy. Y el Chuy me dijo, es porque tu vida de oración tienes que levantarte, me dijo. El Señor requiere más oración. Y más porque el espíritu se acostumbra, Michael. En realidad se acostumbra a tanta presencia así y se mantiene. Cuando uno se despega ya es como like, Te sientes como raro. vacía, como Sí, que te varón. vacía, varón. Exacto. Porque para uno mantener la copa rebosando, lo que rebosa la copa es la oración. Lo que mantiene la copa rebosando es la oración, pero una oración en quebranto y una oración pidiendo la llanura del Espíritu Santo. Ya, exacto, literalmente. No, sí, y es algo que yo lo había experimentado de esta manera, en que cuando Dios... estos desiertos son buenos, Michael, te voy a decir. Porque ahí revelan tu amor por Dios. Y esto es algo, esos desiertos revelan tu amor por Dios. Sí, aunque hay diferentes maneras de sentirlo, cada desierto te hace identificar algo diferente de tu vida. Unos desiertos te hacen identificar lo que realmente hay en ti. Porque cuando estás en el desierto entra desesperación. Y ahora, ¿cómo reaccionas tú, Michael, a la desesperación? ¿Caes otra vez a las cosas de este mundo? Tu primero es la oración, tu primero es el ayuno, tu primero es tu pana o la iglesia. ¿Cuál es tu primer acto a esa desesperación que te trae el desierto? Porque el desierto, dependiendo en qué desierto entras, te trae algo diferente. Sí. Escucha esto, Michael. Diferentes desiertos te traen diferentes cosas. Unas te traen desánimo. Y después el Señor te quiere revelar por medio de ese desierto lo que tú realmente necesitas que trabajar. Es cómo tú manejas el desánimo. Ya no puedo, mejor voy a ir a fumar. Ya no puedo, mejor voy a ir a ver pornografía. Yo ya no puedo, mejor voy a ir a tomarme un trago de alcohol. ¿Cómo tú estás trabajando con la desesperación que te trajo ese desierto? O cómo tú estás trabajando con... Y cosas así. Yo he escuchado jóvenes que me han dicho... Una vez me llamó un joven y me dijo, bro, yo he estado tan bien, me dijo. He estado tan bien orando y todo, me dice. Pero no sé por qué caí, dice. Volví a caer en esto. Me entró este sentir y volví a caer en fornicación o a otra cosa. Y yo le dije, porque el Señor te quiere revelar en qué es lo que tú realmente necesitas que trabajar. Porque a veces decimos, yo estoy bien, yo lo tengo, yo tengo dominio propio, yo tengo todo esto. Y el Señor te dice, ¿tú crees? Te voy a tirar a un desierto, pum, te lo tira. Y el desierto te revela lo que realmente no está fuerte en tu vida. Wow, eso está poderoso, Víctor. Lo que estás hablando es alguna revelación varón, tremenda. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. A mí el Señor me lo reveló, varón. Una vez yo estaba pasando un desierto y dije, Señor, ¿pero por qué, Padre? ¿Por qué así? El Señor me decía, porque te falta tu paciencia. Varón, yo no tenía nada de paciencia, varón, claro, a veces. Eso a veces desespera, varón, me salía varón. algo, exacto, varón, me salía algo. Y yo decía, no, yo ya no puedo, así. Y el Señor me decía, por este desierto te estoy revelando que necesitas que trabajar tu paciencia. Y yo decía, esto tengo que trabajar, Señor, gracias. Y ahí voy. Y me decían, me actuaban, y ya, ok, vamos bien. Y ¿sabe qué es lo que yo hice, varón? Dije, voy a trabajar con mi paciencia. Me metí en un ayuno, varón, me metí en ayunos así bien pesados. Ayunos, ¿por qué, varón? Porque el ayuno mata tu carne, varón, y te ayuda mucho. Me acuerdo que cuando entraba en ayunos, pum, lo que pasaba en esto es como, me entraban a sacarme cosas, porque la mayoría de las cosas son familiares. Hay que hablarlo bien, con las personas con las que tú realmente te rodeas y con los que sí estás comfortable with, no mucho batallando, con los que tú estás cómodo, exacto. Con ellos realmente les gritas, como contigo, ahora sí nos tratamos más de una manera
más fuerte que con cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, like, me acuerdo que en mi familia así era a veces como, like, mi mamá me decía algo y me enfadaba, like, ay, no, my God, ya va a Sí, empezar otra a vez. veces eso Sí, enfada, varón. o cosas así, ¿me entiendes? O mi hermano, o mi hermana, o cosas así, pues, hizo, ¿qué pasaba? Yo me metí en el ayuno, dije, para matar mi carne, y me acuerdo que una vez íbamos en el carro, jamás, no te estoy sacando a la luz, no, pero una vez íbamos en el carro para rumbo a la iglesia, y se armó un lío ahí, ¿no? Y no, ¿qué es esto y qué lo otro? Y yo bien calmado, varón, yo andaba en ayunas, yo andaba, amén, ok, le decía, gloria a Dios, gloria a Cristo. Varón, yo andaba así, varón, pero bien pacífico, varón. Sentía una paz adentro, me imagino. Varón, sentí algo así y no, y que esto y que lo otro. Y I was like, oh, ok, perdón, dale, pues, está bien. Y llegamos al culto y glorificamos. Y ahí me miré, varón. Porque antes yo diría también, no, ¿qué es esto? Eso no es así. Ya. Pero el ayuno, varón, que estaba ahí, varón, me empezó a matar la carne. Hizo que vemos, like, eso sirve, varón. Y que de por sí tenemos que hacer un podcast hablando de eso, sobre el ayuno. Porque el ayuno es muy, muy especial, Michael. Varón, Y el Señor me ha estado hablando sobre el ayuno últimamente. Eso, para contestar tu pregunta en eso en el desierto, esos han sido mis experiencias realmente en el desierto. Muchas veces que estoy falto de oración, falto de lectura, y mi espíritu se siente bien acabado. Porque no le estoy dando. Varón, me ha pasado también. Sí, varón, es como cuando tú estás yendo al gimnasio o estás haciendo ejercicio pero no comes. Tu cuerpo se siente bien horrible, varón, porque no estás recibiendo proteína, no estás recibiendo... No, y no puedes ni alzar ni la pesa, varón. Varón, me ha pasado, varón. No puedes alzar ni nada, varón. Varón, desde que empecé a tomar proteína en el gimnasio, pude alzar 45 libras cada lado, varón. Pero antes de tomar la proteína, varón, no podía ni alzar la de 45. No, sí, varón, y es algo... Que no me está alimentando bien, eso es verdad. No, y sí es algo que pues, like, a uno como cristiano, porque esas las cosas que alimentan, varón. Varón. Libro de Colosenses, si no estoy incorrecto. No estoy muy bien exacto quién escribió el libro de Colosenses. ¿Pablo? Yo siempre digo Pablo, pero... Sí, yo creo que Pablo fue el que escribió todas las epístolas de sí, todas esas cartas. Fue sí, Pablo verdad. el que escribió porque estaba viendo, y si no estoy incorrecto, capítulo 2, a lo mejor ahorita lo ponemos ahí en pantalla, pero decía lo siguiente, si no estoy incorrecto, que era el libro de Colosenses, pero Pablo estaba escribiendo, el escritor... para no decir un nombre y estar incorrecto, pero decía esto, Michael, decía, si tú has nacido de nuevo, dice, si tú has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba. Escucha lo siguiente, Michael, si tú has nacido de nuevo, decía, busca las cosas de arriba. Que en otras palabras, muchos dicen, yo soy nacido de nuevo, yo soy nacido de nuevo, o yo soy hijo de Dios. Entonces busca las cosas que son de Dios. Si tú realmente eres de Dios. Es como, like, yo soy pana del Michael, yo soy tu pana. Entonces, haz las cosas conmigo junto. ¿Me entiendes? Ahora mismo el podcast. Si realmente somos panas, nos vamos a ayudar. ¿Me entiendes? It's like, vamos a usar tu relación como ejemplo. Tú y la Eli, ¿verdad? Puedes decir, Eli puede decir te amo, o tú a ella. Uno de ustedes va a decir, demuéstrame ese amor. Si tú realmente me amas, me lo quieres demostrar, ¿verdad? Sea lo que sea, o muchos ejemplos, lo mismo con Dios. Dios dice, tú te llamas decir que naciste de nuevo, busca las cosas que son de mí, busca las cosas que son espirituales. Dice, enfoca tus ojos en las cosas de arriba y hacer tesoros allá y no aquí en la tierra. So it's like, ahí es como a veces viene la sequedad espiritual, porque desenfocamos la mirada y nos enfocamos en las cosas de la tierra. Cuando, Michael, recuerda, y tú sabes esto, las cosas del mundo nunca te satisfacen. Nunca, Michael. Te vas a sentir vacío. Siempre te vas a sentir vacío. It's like, tú vas a estar mirando aquí y nunca vas a llegar a lo que es satisfacción espiritual. ¿Y sabes quién decía? Esto me lo comentó Chuy una vez. Y creo que también te lo comentó una vez. Él dijo, una vez, dice, yo estaba dormido y tuve un sueño. Y en el sueño, él estaba caminando por un desierto y a la distancia miró un oasis. Y dice que en el sueño él miró este oasis y en el oasis dijo, cuando yo llegue ahí, mi sed va a ser satisfecha, pues, like, voy a satisfacer mi sed cuando llegue al oasis. Y siguió caminando en el sueño y no llegaba y no se acercaba. Y siguió caminando y no se acercaba al oasis. Y en eso le habló
si no lo estoy comentando mal, dice que escuchó una voz que le dijo, cuando tú llegues ahí, no serás satisfecho. Y llegó ahí, dice que era el sueño, y no llegó y no fue satisfecho, no se satisfació. Y en eso le habló una voz y le dijo, cuando tú, dice, te enfoques en mí, entonces serás satisfacido. Y dice Chuy que en el sueño, otra vez miró al oasis de lejos, pero mientras estaba caminando para llegar al oasis, él estaba hablando con Dios, como en el sueño, así como con Dios por medio de hablando con él y mirándolo. Y dice que en ese instante sintió algo que lo tocó y que lo satisfació de una manera grande. Y dice que sin llegar al oasis, en medio del desierto, en el sueño, fue su sed y todo, fue satisfacida. Satisfacida, pues. Y en eso... Chuy, un testimonio grande. Sí, tremendo. Y Chuy me dijo, ¿sabes lo que el Señor me dio la revelación de este sueño? Esto fue lo que el Señor le dijo. Y él me dijo, bueno, él me comentó, ¿verdad? Me dice, lo apliqué a mi vida real. Y nosotros que somos hombres, Michael, nos vamos a identificar mucho en esto, especialmente tú, pues, ¿verdad? Que estamos creciendo, buscando en el futuro, pues, encontrar nuestras esposas, la mujer con la que nos vamos a casar y un futuro. Que vemos aquí que Chuy estaba diciendo, yo quiero tener un carro, una casa, un trabajo, finanzas, todo que llegue. Y cuando yo tenga a mi esposa y poder mantenerla, ahora sí voy a sentirme completo. Ahora sí me voy a sentir lleno. Eso que le estaba diciendo el Señor por medio de ese sueño. Nada de esas cosas te van a llenar. Y a veces andamos así, Michael. Esa es otra forma de sequedad espiritual, enfocándonos en estas cosas en vez de las cosas de Dios. Cuando yo tenga una compañía, cuando yo salga de aquí de donde estoy, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi esposa y mis hijos, cuando ahora sí pueda mantenerlos, cuando tenga un interés que me esté llegando, ahora sí me voy a sentir lleno. Y toda la vida nos la vamos a pasar secos espiritualmente porque desenfocamos en la mirada. Cuando se nos olvida que la unción, varón, atrae las riquezas. La unción de Dios atrae las bendiciones. Varón. No tanto es la unción. Dice la palabra de Dios, la obediencia. La obediencia, ahí está. La obediencia. Dice la obediencia. Hijo mío. Dice, hijo mío, oye mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Porque larguras de días y años de día y paz aumentarán. Nunca aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón. Dice, escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. ¿Qué te está queriendo decir? Que los mandamientos son los que van a cumplir los mandamientos de Dios, son los que van a alargar tus días y los años de tu vida, y la paz en tu corazón van a aumentar, porque los mandamientos de Dios es vida. Porque dice Cristo, Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo, yo no vine a romper la ley sino a cumplirla. Él siempre obedeció la ley, por eso mismo es Cristo. Él nunca fue como hombres que rompían la ley. Él nunca rompió la ley, ni una tilde, ni una gota dice pasarán la ley. ¿Qué te está queriendo decir? Que lo que trae la prosperidad en tu vida son los mandamientos. Porque la obediencia a las palabras de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Sí. Porque tú has visto hombres que oran mucho, ayunan mucho, pero no han logrado riquezas. O no han logrado lo que es... Porque pues... No riqueza en ese punto, sí, pero lo que quiero decir, han podido experimentar la grandeza de Dios en su finanza, en todo, ¿me entiendes? Sí, en el ministerio. En el ministerio, en finanzas. No han podido, y no han salido tampoco de la iglesia pequeña, porque tienen una visión muy pequeña. Y en los mandamientos de Dios es grandeza. Dios es un Dios grande, y nosotros fuimos llamados a la grandeza de Dios, no a quedarnos estancados en un lugar, ¿me entiendes? Exacto. Dios nos llamó a movernos. Los apóstoles estaban en un lugar nada más específico. No, definitivamente. Donde ellos experimentaron la grandeza, en la incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ponerle, tú quieres una iglesia grande, pero ¿qué pasa? Cuando tú quieres algo grande, mayor va a ser la paga, ¿verdad? Sí, el sacrificio. Vas a decir, ya entre quién, ¿cómo voy a pagar estos biles?
Yo le escuché a Juan Carlos Arigan por su iglesia que es grande, ¿me entiendes? Sí, sí, Y sí. él decía, ¿cómo yo voy a pagar estos biles? ¿Cómo voy a pagar 5,000? Vamos a poner los $6,000 de esta renta. ¿Cómo la va a pagar? Pero él dijo, no, yo voy a creer en Dios. Si Dios me llamó a esto, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y él se lanzó a la incomodidad. Muchos pastores, Wow, muchos evangelistas Toma tienen pausa ahí, miedo. espérate, dilo otra vez. Se lanzó a la incomodidad. Se lanzó a la incomodidad. ¿Por qué? Porque si tú siempre te mantienes cómodo, no hay crecimiento. Si tú siempre te mantienes en el lugar donde te sientes cómodo, en el Wow. lugar donde eres bien recibido, en el lugar donde las personas te aplauden, en el lugar donde aquellos te aman, en el lugar de tu conformismo, aquello donde, yo puedo pagar esta renta, cómoda, es cómoda para mí, se paga sola, Sí, sí, ¿me entiendes? Y Dios te está diciendo, ven para acá, yo tengo algo mejor para ti, suelta esto. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete para la montaña para allá. Vete nomás, toma rumbo. Toma pa' quién sabe rumbo, dónde. de ahí yo voy a hacer una gran nación. Oh, ¿Qué God. hizo Abraham? Se lanzó Se creyendo lanzó. en Dios. Wow, Era incómodo. varón. Ellos tuvieron que montar campaña, tuvieron que cazar, tuvieron que alimentarse, tuvieron incomodidad. No estaban en un lugar a gusto. Sí. Mira a Lot. Lot se le fue porque no se sentía a gusto. No andaba, no podía ir a la tierra, no se compartía Sí, bien. y él dijo, Santo. pues yo voy para Sodoma y Gomorra, hay mucha prosperidad, pensaba que hay prosperidad ahí, Sí. pero ahí lo que se practicaba era la iniquidad. Sí, toda Se- la inmundicia de la Se carne. fue a un y todo. lugar que estaba santificado a un lugar que estaba percadío. Un lugar donde la mano de Dios no estaba ahí. ¿Qué pasó Sí. con Lot? Dios por su misericordia, por el amor a Abraham, lo Sí, sacó de ahí. Lo sacó. Wow. Y aún así no se perdonó a sí mismo. Y se fue a un lugar, a una cueva a morir. A veces muchos, Dios los saca de un lugar y no se perdonan a sí mismos. ¿Me entiendes? Y se quedan en esa sequedad, varón. Eso fue una sequedad que pasó up. Y eso es exactamente, Michael, ahorita lo que estás diciendo. Comprueba de nuevo lo que yo estaba hablando, que es la sequedad espiritual trae incomodidad, que después trae el mover algo nuevo. Sí. Porque a veces nos encontramos tan cómodos y ahí es donde entra, mis hermanos, esta sequedad de la que hablaba. Cuando no estás en pecado, cuando no estás en nada, pero Dios nomás te mete en una sequedad porque te quiere incomodar para que digas, algo me falta. ¿Qué me falta? Estoy orando, estoy leyendo, pero algo me falta. Pero podemos ver Y- el padre de la fe. Otra vez vamos para el padre de la fe, Abraham. Ujú. ¿Qué pasó? Se lanzó para la montaña. El Ajá. padre de la fe. Sí. Se lanza para la montaña, creyendo en Dios. ¿Y qué pasó? Podemos ver a la gran Israel, a los judíos, Sí. al pueblo de Ay, Dios Dios. aumentado. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que creyó la palabra de Dios. Hubo un hombre que se lanzó. Hubo un hombre que dijo, yo voy a creerle a Dios y me voy a lanzar para allá donde Él me está diciendo. Voy a obedecer. Hubo obediencia. Porque ahí hubo un acto de obediencia. Por eso mismo te estaba diciendo, obediencia a los mandamientos. Hubo un acto a la obediencia. Obediencia a los mandamientos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardas los mandamientos, entonces Dios te expondrá sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones te alcanzará si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué hizo? Atentamente Abraham escuchó la voz de Jehová su Dios y lo puso sobre todas las naciones de la tierra. Ahí donde nosotros muchos flaqueamos, Dios nos habla, no vayas para allí, vamos. Y pasamos una sequedad. Exacto. A veces hay sequedad. Mira, esto está poderoso, Víctor. Varón, desátalo. Varón, hay veces que pasamos sequedad espiritual y no es la voluntad de Dios que pase esa sequedad espiritual. Mm. Varón, a veces nosotros experimentamos esa sequedad, pero no fue Dios que nos mandó para allá. Porque no era el tiempo de pasar esa sequedad o ese desierto. Y se nos Dios hace mío. más difícil salir porque no era la voluntad de Dios. Literalmente. Y así hay muchos, Michael. Sí, Hay muchos. a mí me ha pasado. No Eh, te voy a uno mentir. entra y unos buenos ejemplos es like uno entra en querer alcanzar cosas que Dios no los ha permitido. Una de las que, porque esto lo que estás diciendo yo lo hablé cuando me tocó ir a predicar en un culto regresando al Padre, se llamaba el tema, se me olvidó la iglesia, el nombre de la iglesia. Punto es que yo hablé sobre esto y ahí lo tengo en el Instagram, ahí es uno de los reels que tengo ahí hablando en la predicación.
Y hablando de que unos pasan tribulación que Dios no quería o no era plan de Dios que pasaran. Hay tribulaciones y las pasaron porque ellos decidieron entrar. Y una de las que yo hablé era, agarran ministerio que Dios no los llamó a agarrar. ¿Sí me entienden? Entonces empiezan a ejercer el ministerio incorrecto. Muchos y empiezan, ¿por qué no florezco? Ahí entra el desánimo. No, yo no estoy para esto. No vas a florecer porque Dios no te llamó ahí. O a veces uno entra en relaciones que no deberían de. ¿Y qué pasa? Uno entra y después la persona los deja y empiezan todos quebrantados. Ay, me dejó, ya no sé qué hacer, mi corazón, nunca más voy a enamorarme. O sea, un quebranto que Dios no quería que tú pasaras. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchas diferentes veces que entramos en quebrantos que realmente no eran plan de Dios. Por eso es bueno. ¿Y cómo sabes cuando un quebranto viene de Dios? Cuando tú te mantienes recto en Dios. Cuando tú te mantienes recto en Dios y pasa un quebranto, tú sabes, porque no estás fuera de su voluntad, no estás fuera del plan de Él, no estás fuera de lo que Él te ha entregado. Tú sigues caminando ahí y de repente, ¡pum!, te golpea algo. Tú dices, esto me golpeó, pero yo estoy caminando en la voluntad. Eso fue algo que varón, yo sentí esa, varón, eso está presencia. Poderoso. ¿Por qué? Porque así es, Michael, sí. Muchas veces. Y quiero tocar otro punto, pues no terminé lo que estaba hablando al principio. Varón, sí. Quería hablar sobre la vez que le profeticé al que Dios me habló para que le dijera una palabra a mi jefe. ¿Qué pasa? En ese momento yo fui para mi cuarto de oración y le dije, Señor, empecé a clamarle al Señor y le dije, Señor, ¿por qué me usas así? Yo no estoy bien delante de ti, le decía, peleando porque no me sentía bien a gusto. No te sentías apto, pues, para... No me sentía apto. Y Dios aún así me decía, pero no me pediste esto. Uh-huh. Y me decía, esto es lo que quiero que veas. Imagínate tú estando, tu enfoque completamente en ti, a dónde yo te llevaría. Wow. Me dijo esas palabras, varón, y yo me levanté, pan, y seguí caminando. Y algo me dijo otra vez, tu momento no ha llegado. Tu tiempo no ha llegado. Yo solamente te estoy demostrando dónde yo te voy a llevar. Santo varón, Dios. Y de momento confié en esa palabra, Víctor. Confié en esa palabra, pero aún así volví otra vez a la rutina, otra vez sequedad. Otra vez seco, varón. No sabía por qué. Sentía que estaba en el lugar equivocado, sentía que no estaba en el lugar correcto. Y yo decía, Señor, necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Pero declaré una palabra mal. Pues que también... ¿Qué dijiste, Michael? ¿Dónde metiste la pata, verdad? Claro, metí una pata. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pasamos desiertos, pero no son desiertos que Dios quiere que pasemos. Pero a veces nuestra boca habla de más. Nuestra boca habla de más. Sí, ¿tú sabes mucho de eso, Michael? Sí, la lengua hablar no quiere... de más. Sí, varón. Varón, sé mucho de eso, varón. ¿Qué pasa? Que yo le decía a mi madre espíritu, me recuerdo, yo sé que pronto se acerca un desierto que voy a pasar. Y yo me arrepiento de haber dicho eso, Víctor. Ay, Dios yo mío. iba a pasar yo me iba a procesar a un desierto, era verdad. Sí. Pero no tenía que declararlo. Porque el desierto no era en ese momento. Solamente estaba declarando el desierto en un momento inadecuado. ¿Entiendes? Y declaró una palabra que se hizo realidad, varón. A veces por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos o decimos. Es mejor dejar que Dios te pase por el desierto que tú hablar del desierto. ¿Qué dice? My God. ¡Varón! Por eso mismo, por eso mismo que a veces hablamos. Se metió Jehová, varón. Se metió el Señor aquí. Varón, dile otra vez esa palabra. A veces es muy importante que Dios te pase por el desierto que tú hablar del desierto. ¿Por qué? My God. Porque cuando tú hablas del desierto, ¿qué pasa? El momento de que tú pases ese desierto puede pasar en un momento que no es de Dios. ¿Qué no dice? Es la voluntad de Dios. Varón, ¿qué dice la Biblia? Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu, ¿para dónde lo guió? Para el desierto. My God. El Espíritu de Dios lo llevó a ser tentado. No lo tentó, pero lo llevó al desierto para ser tentado. Si el Espíritu no te ha guiado, my God, espérate, yo siento gloria. Y tú estás en un desierto y no sientes que viene de Dios.
Clámale al padre porque tomaste un wrong turn ahí en el GPS. Claro que déjame contarte, Víctor. Dale, varón, Déjame desata, contarte. varón. Varón, que cuando estoy Y con así, esto acabamos. y con esto Sí. acabamos. ¿Qué pasa, Víctor? Que me acuerdo que pasan los meses otra vez y llegó el tiempo de irme. Ahí se levanta todo contra mí. Mi jefe se levanta contra mí. Después que le di esa palabra, se levantaron todos contra mí. Wow. El jefe se levanta contra mí, me quita dinero de mi cheque sin decirme nada. Te robó. Me robó dinero sin decirme nada. Varón, me levanté, varón. Ese día estaba yo bien enfurecido. Mi corazón se puso nublado, varón. Quería pelear, varón. Quería pelear, varón. Estaba hasta a punto de hacer algo que no era correcto. Varón, en ese momento, varón, fui para el cuarto de oración a la milla, varón. Quería hablarle, pero decía, si yo le hablo ahora, no es el momento correcto. Por eso mismo, mi gente, sean sabios. Si tú estás airado, tienes ira, o en ese momento estás enojado, no hables. Mejor quédate callado y ve a tu aposento a orar por Dios. ¿Qué yo hice? Fui al aposento de mi cuarto, cerré la puerta y empecé a clamar a Dios. Y tú sabes lo que yo le decía. Wow. Tú sabes lo que yo decía a Dios. Señor, yo amo a mi jefe. Señor, yo lo amo a todos. Señor, mi corazón está oscureciéndose. Padre, pon amor en mi corazón para amarlo, Señor. Enséñame a amarlo aún a los que me ofenden. Padre, yo no quiero esto. Mi corazón se está oscureciendo. Dame sabiduría para hablar porque yo tengo que hablar. Le decía, yo tengo que hablar. Santo Dame Dios. sabiduría porque yo tengo que hablar. Señor, pero antes de que me dé sabiduría, purifica mi corazón. Wow. Porque mi corazón estaba oscuro, varón. Gloria a Oscuro, Cristo. Víctor. ¿Qué pasa? Pasan 2 días. Llegó el momento. Víctor, cuando hablo con mi jefe, hablé calmado. Pero mi primera palabra le dije, tú no tienes palabra de hombre. ¿Tú le dijiste? Sí, en la cara, varón. Así, Tú no literalmente. tienes palabra de hombre. Le dije, yo quiero hablar contigo directamente. Y tú sabes qué, le dije, tú me ofendiste mucho porque yo cuando vine para acá, para Arizona, dejé mi casa, dejé todo en Florida para venirme para acá y tú hablamos. Y tú hablamos. Tú no me puedes usar a mí lo que tú le pagas a los otros ni nada, porque eso es caso aparte. Si tú le pagas algo distinto a mí o tú me pagas a mí más que a ellos, esto es algo que yo y tú llegamos a un acuerdo. Y tú tienes que hablar conmigo. Usted no tiene palabra de hombre, porque esto yo y tú lo hablamos. Oh, palabra de hombre. Ah, ya No lo tienes palabra de hombre porque esto yo y tú lo hablamos. Mm. Varón, empecé a hablarle, varón. Las palabras mías le dolieron más que yo pelear con él. Varón, de momento al rato, él me llama y me pide perdón. Y ya nomás, varón. Y yo le dije a él que en un mes me iba. Me pido perdón, me dijo, yo te pago más si te quedas. Y yo le dije, no, mi tiempo ha llegado. El tiempo de que el Le Señor dijiste, vaya. ¿qué traes conmigo, mujer? Mi Sí. tiempo no... Y yo lo pensé. Como le dijo a Jesús, a Sí. María, a su mamá, cuando le dijo cambiarte el agua en vino. Sí, varón. ¿Y qué pasa, Víctor, para terminar? Sí, amén. ¿Qué pasó? Que yo vine, hablé con él de eso. En Ujú. un mes, cuando da el mes, me voy. Me voy para New Jersey, me acuerdo. 3 meses duré por allá. ¿De verdad? Sí, duré. ¿Regresaste? ¿Eso era aquí en Phoenix con Memo, no? Sí, y después me fui para New Jersey. ¿Otra vez? Para una ¿Y vacación. regresaste de nuevo? 3 semanas duré allá. Mira nomás. 3 semanas. No sabía para dónde ir. Yo me fui al trabajo, no tenía casa. Era para quedarme en el carro. No sabía dónde ir. Ahí fue donde empecé el desierto. ¿Qué varón. vacaciones, no? Sí, tomé unas 3 semanas. Gasté dinero, varón. Me fui a fuego. Me fui. Ni calculé ni nada, varón. Ay, Sin cálculo, Dios varón, a mío, fuego. varón. Me tiré y dije, Señor, yo quiero servirte. Yo lo dejo todo por ti. ¿Y lo fuiste a servir allá en New Jersey? No, ahí fue donde el pastor me abrió las puertas de la varón, iglesia. aquí. Sí, yo estuve 2 semanas quedándome en el carro durmiendo. Víctor. Oh, sí, me habías Y contado. tuve 2 semanas y cuando le cuento a mi pastor me dice, ¿dónde tú te estás quedando? Yo le dije, ¿dónde me estás quedando? No, toma una llave y ven a vivir para la iglesia. En me el dice. Honda le dijiste. No, estaba en la pick-up. En la pica. Y tenía la pick-up y el Honda, los dos. Y Ah. me llama para quedarme en la casa. Varón, en ya la extraño iglesia. esa pick-up, varón. Sí, yo Esa era también. varón, ya la extraño, Sí. varón. Para los que no saben, el Michael tenía una troca ahí bien. Y era el carete, pero... Varón, pero en ese momento pasó otra sequedad espiritual, desánimo. Tuve casi 2 meses sin trabajar, sin hacer nada, varón. Un desánimo fuerte.
Pero ese desánimo lo que me hacía era orar nada más y leer la palabra, varón. No orar y leer la palabra, Santo. pero no quería trabajar, no quería hacer nada, literalmente nada. ¿Por qué? Porque yo declaré desierto. Y ya había empezado mi negocio, varón. Había empezado un negocio, visto, que me está generando dinero sin yo trabajar. Y de momento llega el desánimo. Perdí todo, varón. Literalmente perdí todo. Si no hubiera declarado el desierto, yo tuviera el negocio. Es que, varón, my God, Por escucha, eso varón. mismo te digo que a veces Santo. hablamos algo que Dios no quería para nosotros. Dios quería darme gloria, varón. Dios quería que yo viera su gloria. Quería darte bendiciones. Me quería bendecir. Wow. Y, varón, es que te lo digo de nuevo esto. Los desiertos que vienen de Dios no son para destruirte, son para crecerte, para fortalecerte. Lo vemos con Elías. El desierto, varón, que pasó él, entró, el ángel le dio de comer y 3 días caminando, varón. 3 días de fuerza le dio el Señor. Porque los desiertos que el Señor nos mete son para crecernos, revelarnos, para llevarnos más allá. Pero mírate esto, antes de terminar. Sí. Varón, yo pasé por ese desierto, pero Ajá. Dios, la mano de Dios nunca me dejó. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando estuve en el desierto, yo te dije a ti que yo vine aquí sin dinero, había gastado Sí, mucho. Pues, ¿qué pasa? Sí. Aparecieron negocios y me incrementaba el dinero. Tenía $1,000 y los $1,000 nunca bajaban. Subían, Oh, wow. subían, nunca bajaba. Hasta que llegué a la iglesia y me acoplé que tenía un lugar. Ahí fue que pasé el desierto. La mano de Dios me sostuvo. El conformismo, varón, te agarró ahí. Sí, Dios Te agarró esa vaina. me sostuvo en su mano. Sí, amén. Y después cuando vengo aquí, un desastre, no quería hacer nada. Por dentro me sentía terrible, Víctor. Pero no era como que me sentía vacío. Sí, No me sentía vacío porque oraba y leía la palabra. Estaba metido, pero no quería, era como un desánimo, algo raro. Era algo inexplicable, varón. Era algo que no me dejaba como que hacer nada, varón. Solamente quería orar y leer la palabra. Y estar en la presencia. Varón, estaba de perezoso, como quien dice. Varón, ¿Cómo andas en la presencia, Michael, y de perezoso a la vez? No, pero que te decía, estaba de perezoso en cuestión de trabajar. En hacer dinero. Ok. ¿Entiendes? Eso es pereza. ¿Entiendes? Sí, Eso es sí. pereza, varón. Hay que ser sincero. Ay, Dios Eso es mío. pereza. Pero estaba metido en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, lo espiritual no estaba perezoso. Sí. ¿Entiendes? Pero al no estar trabajando y con el desánimo ese y estar metido en la presencia, me estaba haciendo daño. Me estaba haciendo daño. Porque aunque uno no crea, uno tiene que también ejercer lo que Dios te mandó a hacer. Sí, amén. ¿Entiendes? Dios nos mandó a trabajar también. Sí. Y ¿cómo yo voy a salir de un lugar si no trabajo? No hago dinero, no hago nada, ¿me entiendes? No, sí, claro. ¿Entiendes? No, y ahí es donde, pues, uno tiene que... Dice que fe sin obra es muerta. Tenía fe, pero no estaba obrando. ¿Y no comías, bro, qué? Sí comía, varón. Tenía Dice la comida de Biblia- todo. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma, varón, no te puedes alimentar. Pero Dios me estaba No te creas. sosteniendo, varón. Sí, varón, eres un pajarito de esos que no Sí. siembran ni ciegan, varón, más Dios los Varón, sostiene. eso era algo... en verdad ese desánimo fue algo loco, Víctor. No, sí, y Fue algo pasan, fuera y de lo pasan. común. Sí, no, y yo, pues así pasa muchas veces, yo sé de lo que hablas y pues, y sí te he visto entrar en muchos y salir de muchos, como pana, y igual tú a mí, pero le damos gracias al Señor que Dios está de nuestro lado, varón, y Dios ha sido tan bueno. Y pues mis jóvenes, con esto llegamos al fin de este episodio aquí. Espero que esto ha podido ser de bendición para la vida de ustedes. Recuerden, si estás pasando un desierto, busca al Señor y el Señor te ayudará. Mándenos mensaje, pónganle like, subscribe a este video, que sea de bendición para ustedes. Compártanlo a todos sus amigos, hermanos o personas que ustedes conozcan que este video pueda ser de bendición. Si hay preguntas, pónganlo en los comentarios y en el nombre del Señor Jesucristo, Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y los dejo con esto. La manera de cual yo salí del desánimo fue cuando dije, ya estoy harto de estar de esta manera. Yo me quebranté delante de los ojos de Dios y le dije, Señor, ya no aguanto estar así, es hora de salir. Le dije, empecé a hablar con autoridad al Padre, porque el Padre le encanta que tú que use la autoridad para hablarle. Amén.
El Señor, yo le hablé y le dije, Señor, es hora de salir de aquí, yo lo dejo todo por ti. Empecé a decir, yo lo dejo literalmente todo, completamente todo. Y si tú me traíste aquí es porque tú vas a hacer algo. De ese momento, el desánimo se fue, Víctor. Y empecé a trabajar y empecé a ver la gloria de Dios. Así que si estás en desánimo, derrámate en su presencia y háblale al Señor con sinceridad de todo corazón. Desata gloria en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.